Ok, bueno, entonces vamos a hablar un poquito más sobre ya estuvimos hablando la vez pasada sobre Apocalipsis. Hay una reseña de cómo eran los eventos del futuro, digámoslo así, pero partiendo desde la crucifixión de Cristo. Entonces, antes de que se desarrollen los eventos del futuro, lo primero que sucede es el rapto. Entonces la gente pregunta si qué tan largo o cerca estamos de un rapto, del rapto. Entonces, la verdad es que cuando uno voltea a ver para todos lados, para las noticias, para el periódico, eh, pues parece que estamos bien cerca, cada vez más cerca. Pero lo bueno es que en la Biblia, el tema del fin del mundo, de la venida de Cristo y todo eso, no es para miedo, es para animarse. Cuando a uno le da miedo, es que no ha entendido o no le han explicado bien el tema. Quien sí tiene que tener miedo son los que no son salvos, porque sí va a ser un tiempo muy feo para los no salvos, para los no cristianos. Pero para los que somos salvos, que ya aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, entonces es una buena noticia porque estamos hablando de el regreso de nuestro novio. La iglesia es la novia y que regresa por su novia para la boda. La boda es lo siguiente que va a ocurrir. Después del rapto, lo que sigue es la boda. ¿Se imaginan? Nos vamos a casar con Jesús. Es bien difícil de imaginar eso. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos cerca? Bueno, por las profecías que ya se han cumplido o que están, o ya se han cumplido o ya empezaron a cumplirse. Están en ese proceso, ¿verdad? Entonces yo quiero mencionar algunas de las más importantes, digámoslo así, las más fuertes. Y eh, tal vez la más importante que tenemos que tomar en cuenta es esta que les voy a mencionar. Lo digo porque desde hace mucho tiempo la gente dice, nah, si eso del fin del mundo yo lo vengo oyendo, mi abuelita hablaba de eso. Entonces, entonces la gente piensa que como ya hace tiempo se viene hablando de eso, pues faltan otros 100 años, 500 años, pero no, porque antes no había pasado algo que sí ha sucedido ya, ¿verdad? Es más, Pablo y la gente de la iglesia primitiva, ellos de alguna manera pensaban que ya faltaba poco, pero no habían visto algunos elementos, ellos no tenían a mano una información. ¿Cuál información? Cuando ellos estaban vivos todavía, Jerusalén ahí estaba, Israel ahí estaba. Ellos predicaban en Israel. Luego vino Jesús y había dado una profecía que se cumplió hasta el año 70 después de Cristo. Ya la iglesia andaba perseguida por todos lados y ellos pues no estaban tan al tanto, no todo el mundo estaba tan al tanto de las noticias. Y es que en el año 70 los romanos llegaron a Israel y la destruyeron. No solo destruyeron a Israel, el templo y todo lo destruyeron, ¿verdad? Sino que mataron a montones, a miles y miles de israelitas. Y como estaban matando israelitas, pues los israelitas que pudieron escaparon. Y ahí fue donde se dispersaron por todo el mundo. Ellos salieron huyendo a donde pudieran, ¿verdad? Esa destrucción de Jerusalén en el año 70, lo único que sobrevivió de eso, de la destrucción del templo especialmente, aunque se destruyó a Jerusalén total y a Israel en general, lo único que quedó es lo que hoy en día, vemos nosotros en las noticias, en las fotos, en la gente que viaja a Israel, que van a un lugar que le llaman el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos es la única pared
que sobrevivió del templo. O sea, del templo que fue destruido en el año 70. En el año 70, cuando todos los judíos salieron para todos lados. Se regaron por Europa, por África. Con el tiempo, incluso vinieron a llegar hasta América. Se regaron por todos lados a lo largo de los siglos, ¿verdad? En ese momento se fueron, en el año 70, salieron para Europa y unos cuantos hacia África. Asia, tal vez, ¿verdad? Pero se regaron por todos lados del mundo. Y desde el año 70, imagínense, hasta 1948, casi 1900 años después, estamos hablando de 19 siglos después, durante casi 19 siglos, Israel no existía. Fue borrada del mapa, salieron por todos lados. Israel como nación en un terreno no existía. Israel estaba regada por todo el mundo, por la gente. El milagro es que todos esos judíos que estaban por todos lados conservaron su identidad, ¿verdad? Ellos mantenían y durante siglos sin tener una nación, sin tener un gobierno, sin tener contacto unos con otros, mantuvieron su esencia, casi hasta su idioma. Entonces, los persiguió Hitler, fueron durante la Edad Media, eran perseguidos todavía, ¿verdad? Con la Inquisición fueron perseguidos también. O sea, hasta la Iglesia Católica ha perseguido a los judíos en la Edad Media. Entonces, pero de repente sucede un milagro. Pero antes de eso quiero leerles lo que dijo Jesucristo. Jesús, en Mateo 24, en el verso 32, mencionó ahí algo un poquito como parábola que los discípulos no la entendieron. De la higuera aprended la parábola, les dice Jesús. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Él dijo eso y ellos no entendieron qué estaba hablando. ¿Por qué? Porque Israel ahí estaba todavía. Y se estaba refiriendo a Israel. ¿A qué cosa de Israel? Para eso hay que irnos a Deuteronomio. Deuteronomio es uno de los tantos versos. Deuteronomio 30, se los leo. Deuteronomio 30, verso 3. Ahí está. Jehová también volverá a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Esa era una profecía. Imagínense, desde los tiempos de Deuteronomio, antes de Moisés, antes de Noé, ya estaba la profecía, no, perdón, después de Noé, ya estaba la profecía de que iba a ser esparcido por todo el mundo, Israel. Ellos ni tenían conciencia de que existía muchos territorios o reinos bien allá. Pero ya les había dicho ahí en Deuteronomio, cuando está hablando de promesas, hace una profecía ahí de que la profecía es que los va a recoger de todos los lugares donde Dios los esparció. Entonces, ellos no entendían eso porque faltaba que les contara que los iban a esparcir. Cuando Jesús dice, perdón, cuando, mejor así, en el 1948, por diferentes razones políticas y todo, entonces la ONU decide darle un terreno, un territorio
a Israel, que Israel estaba por todos lados, no es que había un país y un representante, pero les dio un terreno y les dice, va a ser aquí, en este lado, que en ese momento, ahí donde hoy es Israel, era un desierto, abandonado, vivían varios nómadas musulmanes, era un desierto. Entonces les dijeron, esta tierra, esta parte, que era un terreno así, árido, seco, feo, y les dice, bueno, aquí va a ser de ustedes. Y como era bien feo, nadie les puso mucho problema. Los árabes que estaban alrededor no les gustaba mucho la idea porque siempre han sido enemigos de Israel, ¿verdad? De los israelitas. Entonces, de un día para otro, la ONU dice, bueno, este terreno es de ustedes. Y a partir de hoy, o póngale a partir de la próxima semana, es de ustedes. Así que empezaron los trámites de firmar papeles y de no sé qué, y los convenios. Y en ese tiempo era un terreno que estaba bajo el dominio de Inglaterra, entonces hablar con Inglaterra y toda la negociación, y este terreno va a ser de Israel. Y bueno, aceptar la gente, la ONU aceptó y, a unos cuantos judíos se les dio el papel, ¿verdad? De que este es tu terreno ahora, este es tu terrenito, aquí puedes construir tu casa. Y de un día para otro, ya dentro de las naciones reconocidas por Israel, ¡pam!, aparece Israel. Ayer no estaba, hoy ya está. Ese era un milagro. Y entonces, cuando los judíos de todos lados del mundo oyen eso, celebran, ¿verdad? Celebran y se alistan maletas y todo, y los judíos, los israelitas, que los primeros que toman posesión de Israel, les dicen, ellos le avisan a todo mundo, los israelitas que se quieran venir, vénganse, aquí los recibimos y aquí les vamos a ayudar. Entonces empieza a moverse gente de todos lados, israelitas, judíos. Y entonces eso ya le llamó la atención a los árabes, que no les parecía mucho la idea porque según ellos nos están quitando un terreno, pero era un terreno que ellos mismos no cuidaban, ni lo habían usado, ni nada, ¿verdad? Entonces llegaron israelitas de todos lados del mundo, de Europa especialmente, ¿verdad? A partir de 1948. Entonces, la nación empezó a reconstruirse, ¿verdad? Empezó a venir gente. La historia, solo conocer la historia de esa formación de Israel y el regreso de los judíos y cómo se fue formando todo eso, es bien bonita. Ahí en YouTube hay videos. Voy a ver si consigo uno donde hay un señor que cuenta esa historia bien bonita. Entonces ellos, los que estaban ahí, hasta le ofrecían, mira, si sos judío, si sos israelita y estás viviendo en no sé dónde, puedes venirte. Nosotros te vamos a dar casa, te vamos a dar terreno, te vamos a pagar, te vamos a ayudar a comer, te vamos a dar medicina, lo que necesites, pero venite. Entonces imagínense, gente que nació en Alemania, que nació en Rusia, que nació en Italia, en España, se fueron. Ellos mantenían su identidad. Si nació en Italia, decían, no, yo soy israelita, aunque nací en Italia. Se consideraban más israelitas que italianos, más israelitas que hondureños o que rusos. Entonces se fueron. Y como era una nación empezando que estaba recibiendo bastante ayuda de las Naciones Unidas, pues ellos podían ofrecer, como les digo, a los primeros que llegaron, se salvaron porque les decían, agarrar la tierra que vos querás. Y bueno, aquí es mi terreno, aquí voy a hacer mi casa. Le ayudaban a hacer la casa, le daban dinero, la comida. Entonces se salvaron, solo llegaban a escoger. Aquí voy a hacer mi casa y era de ellos. A eso es lo que se refirió Jesús
cuando dijo de la higuera, aprended la parábola. La higuera se estaba refiriendo a Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Era una parábola. La higuera es Israel. Entonces, cuando ustedes vean, dice que la rama está tierna, la nación está naciendo otra vez y brotan, empiezan a brotar hojas, es porque el país empezaba a brotar, a surgir, ¿verdad? Entonces, cuando pase eso, obviamente los discípulos no entendieron esa parábola porque, les digo, Israel ni siquiera había sido destruida. No habían sido dispersados. Entonces, es como que les dijeran a ustedes, miren, ve, cuando vean que Italia está siendo reconstruida, ¿reconstruida de qué? Si está bien, está entera, ¿va? Entonces, ellos no entendieron, pero Jesús estaba dando una profecía que se iba a cumplir casi 1900 años después. Entonces, por eso, toda la gente que vivió antes de que Israel llegara, antes de 1948, no captaban mucho. Por eso esta gente que vivió antes de 1948 no podían tener clara la escatología, no tenían elementos para poder interpretar bien Apocalipsis, los pasajes por eso es que la doctrina del rapto y de todas esas cosas es más reciente, porque Israel un montón de profecías no se podían entender. Israel era clave para poder entender todo. Pero algunos la llaman a Israel el reloj profético, porque sin Israel no se podía entender casi nada. Por eso es que hubieron diferentes interpretaciones. Estaban interpretando a la imaginación. Yo creo que la iglesia va a pasar por la tribulación. Yo creo que, o sea, porque ellos no tenían todos los elementos. Entonces, a partir de 1948, nace una nación de nuevo, de un día para otro. Hay otra profecía que dice, ¿dónde han visto que un país nace de un día para otro? Y se está refiriendo al nacimiento de Israel, al renacimiento de Israel. Esa es la principal profecía del cumplimiento de que estamos en los últimos días, ¿verdad? Porque ahí es donde dijo Jesús, cuando vean eso, ustedes deben de saber que el reino, que el verano está cerca. El verano es el fin del mundo, la tribulación y todo lo demás. Entonces, esa es la principal profecía que nos dice que estamos en los últimos tiempos, que Israel regresó y que se ha constituido rápidamente. Imagínense, a ver si alguien me saca la cuenta de 1948 para acá, ¿cuántos años son? 2021 menos 1948, ¿cuántos 73. 73. Bueno, Israel es un país de 73 años. Que cuando llegaron ahí era un desierto seco, árido, solo, no había agua, no había nada. Los mismos árabes lo tenían desechado ese terreno porque era feo. Y en 73 años, eso es bien poquito, es una potencia. Israel es una potencia. No hay otro país más fuerte militarmente. En inteligencia militar no hay quien les gane. Bueno, cuando llegó Israel en el 48, al poco tiempo ya estaba en guerra. Imagínense, vino gente de todos lados que ni se conocían y todo eso y formaron un ejército. Y ese ejército venció a todos los árabes que estaban alrededor de Israel, que pelearon contra Israel. Casi todos esos países árabes, Irán, Irak, Siria, Egipto en su momento, todos esos, Jordania, todos esos, odian a Israel y quieren desaparecerlo del mapa desde que se fundó en 1948. Y se juntaron, se unieron
para pelear contra Israel y lo rodearon a Israel y no lo vencieron. Más bien Israel lo venció a todos ellos y les quitó terreno. O sea, es un milagro. Un país chiquitito, súper más chiquito que Honduras, tiene casi la misma población que Honduras y es una potencia. Y todos esos países alrededor, que son millones de personas, que tienen poder, un ejército grandes, que tienen poder por el petróleo, que tienen poder militar, no lo pueden vencer, le tienen miedo. Ellos no atacan porque saben que si Israel los ataca, los deshace. Entonces, esa es la primera profecía importante que nos dice, ok, ya estamos cerca. ¿Por qué? Porque 73 años, 70, 80 años son una generación. Es una generación. En la Biblia, una generación es 70, 80 años. Por ahí anda. Y si Israel tiene 73, está dentro de una generación. Hasta cuando cumpla 80 años Israel, todavía está dentro de lo que es una generación. Pues parte de las profecías es que no va a pasar una generación sin que estas cosas pasen. O sea, a partir de Israel hay un espacio de hasta 80 años para que se cumpla todo en el sentido de que en cualquier momento, en ese lapso, puede ser el rapto. Ahorita que tenemos 73 años, digamos que entre ahora y cuando cumpla 80 años quedan como 7 años. Bueno, puede ser que en el transcurso de estos 7, 8 años suceda el rapto. Por eso se dice, puede ser hoy. Desde que Israel está ahí, ya podía ser el rapto, sin que pase de una generación. Entonces, la gente que vivió en los años 60, 1960, que tal vez eran nuestros abuelos, decían, no, si ya va a ser el fin del mundo. Nosotros lo vemos como que fue hace tiempo, pero 1960 no fue hace mucho tiempo. Está todavía dentro de la generación, ¿verdad? Apenas habían pasado 12 años de que Israel se fundara en los años 60. En los años 50 eran menos de 10 años. O sea, nuestros abuelos que vivían en los años 60, 50, que eran cristianos, en aquel tiempo eran pocos cristianos, y si ellos decían, ya va a ser el fin del mundo, en los años 60 hay películas o dibujos que aparecen hippies, ¿verdad? Con famosos hippies con pancartas que decían, el fin del mundo está cerca, y la gente se reía de ellos. Porque para ellos, bueno, ya está Israel ahí. Pero para nosotros en los años 60 fue hace 60 años, 50, 60, ¿verdad? 60 y pico de años. Entonces, pero todavía estamos dentro de lo que es una generación. Y la promesa es, no va a pasar una generación desde que esto suceda para que venga el fin. Por eso es que se calcula cuando Israel tenga 80, 81, 82 años, todavía está dentro de la generación y todos estos años que hacen falta, puede suceder el rapto. Hoy puede suceder. Esa es la más importante de las profecías cumplidas. Entonces, una vez que tenemos la más importante, entonces empezamos a ver las demás, ¿verdad? ¿Y cuáles son las demás? Cuando uno mira, esta es otra profecía importante. Es como una profecía por deducción, ¿ok? Cuando uno mira todo el cuadro de Apocalipsis, mira que los países que menciona más la Biblia para ese tiempo está los equivalentes hoy en día a Rusia, a Irak, a Irán, a Israel, a Italia, a China, a Europa,
no solo Italia, hay varios países de Europa, 10. Entonces, los menciona como los países más importantes durante los eventos del final. Entonces, la profecía por deducción es la siguiente. No se menciona a Estados Unidos. Siempre en los años pasados, desde que yo era nuevo en la iglesia cristiana, siempre llamaba la atención, ¿y por qué no sale Estados Unidos? Si Estados Unidos es la potencia, es el país más fuerte del mundo hace varios años. En los años 70, 80, el país más potente del mundo. Entonces, ¿por qué no sale en las profecías? Pero hoy vemos que a partir de hace un par de años, casi un par de años, Estados Unidos se viene para abajo, pero se está cayendo increíblemente rápido. Y eso hace ver de que en lo que resta de los años que vienen, Estados Unidos se va a caer. Bueno, ahorita ya no es la potencia más fuerte del mundo, ya no lo es. Ya China es más fuerte que Estados Unidos. Rusia también es fuerte. Europa, vemos, ustedes tuvieron ahí en Italia una convención de países, ¿verdad? Que se están juntando para hacer un solo poder. Y ¿cómo se llama? Que es parte de las profecías, en donde al final quedan 10 reinos, en lo que fue el Imperio Romano. Por eso la importancia de Italia. El Imperio Romano que sucederá en Roma. Entonces, el Imperio Romano antiguo tiene que renacer. Y es esa formación de los 10 países unidos en Europa. Entonces, eso se está caminando, se está desenvolviendo. Poco a poco va a llegar un punto donde se quedan nada más 10. Creo que ahorita estaban casi definiéndose 10. Entonces, esa es otra profecía porque Estados Unidos va siendo relegado. Va siendo relegado, ya el dólar no está tan fuerte. Y con el presidente actual de Estados Unidos, moralmente se está viniendo abajo Estados Unidos. Entonces, económicamente se está viniendo abajo. Entonces, esa es una profecía en curso, que era por deducción. O sea, uno decía, no aparece Estados Unidos. A saber qué es lo que le va a suceder a Estados Unidos para que no aparezca en las profecías. Ese era el pensamiento hace 20 años. ¿Qué será lo que va a pasar? Que Estados Unidos no aparece. Porque Estados Unidos siempre ha tenido que ver con lo que pasa en todos lados del mundo. Y ya hoy, imagínense lo que pasó en Afganistán. Salieron corriendo y dejaron millones de armas y de todo ahí. Entonces, hasta los mismos gringos están, ¿qué pasó? ¿Verdad? Que Estados Unidos se salió de Afganistán de esa manera y dejó un montón de armas. Entonces, esa es otra profecía que está delante de nuestros ojos viéndose que se está realizando. Estados Unidos va desapareciendo de las potencias mundiales. Ya no es, y cada vez va a ir menos fuerte, porque otros van subiendo. China sobre todo va subiendo, Rusia misma va subiendo, y algunos países árabes se están fortaleciendo. Lo otro que estamos viendo que se está cumpliendo son las otras cosas que mencionó Jesucristo. Mencionó, por ejemplo, terremotos, y en los últimos 2 años es cuando más terremotos han sucedido bien frecuentemente. Antes no sucedían tan seguido. Ahora sí. Fíjense que ahí cerca en España todavía está prendido el volcán ese de La Palma. Más de un mes y sigue en erupción y no para. Y otros volcanes se levantaron. Entonces, algo está pasando abajo en la tierra para que sucedan terremotos por aquí, por allá, en Japón, en Nicaragua, en Sudamérica, en diferentes lugares del mundo. Están pasando terremotos medianos y en Estados Unidos
ya tembló un poco y tienen temor de que se active una falla ahí que haría un desastre en la zona de California, por ejemplo, San Francisco y California. Entonces, eso llama la atención. Está pasando más frecuentes. Pero hay elementos de que están volcanes en acción. Volcanes que estaban tranquilos, montones de años de estar tranquilos y se activan y no se apagan. O sea, ese de Las Palmas es llamativo porque no se calma. Sigue y sigue y sigue. Tirando lava, lava, lava. Y llega al mar y está levantando un vapor tóxico a saber qué va a pasar por culpa de ese volcán. Entonces son parte de cosas que no se miraban antes. Desde 2019 para acá también han pasado incendios grandísimos en diferentes lugares del mundo, pero incendios incontrolables en países desarrollados, ¿verdad? En Australia, en Estados Unidos, en Europa, incendios que no los pueden parar. También, bueno, los cambios bruscos o terribles de temperatura en el clima, eso antes no se daba tanto. Es decir, unos fríos increíbles, unos calores increíbles y lugares donde nunca había hecho tanto frío, ha caído nieve. Por ejemplo, en el lado de Texas, en Estados Unidos, ahí no era un estado de que cayera nieve en la ciudad, ¿verdad? Y entonces hay cambios de temperaturas raros por todos lados. Hoy, lo que se habla, y ustedes lo oyen bastante, es el famoso cambio climático. Y que la gente está, los gobiernos, el mismo Papa, están hablando del cambio climático y luchar contra el cambio climático y tomar estas medidas para el cambio climático. Pero ese es el término moderno. Cambio climático es el término moderno para las cosas que menciona la Biblia como profecías, ¿verdad? Cambios en el clima, en terremotos, que en el cielo pasan cosas, que en la tierra pasan cosas, en la ecología pasan cosas. Entonces, hoy le llaman cambio climático. En la Biblia no dice cambio climático, sino que lo describe el cambio climático. Eso es profecías que se están cumpliendo delante de nuestros ojos, ¿verdad? Porque fíjense que yo les cuento que cuando yo estaba en la escuela, pequeño, huracanes, yo no supe de huracanes, recuerdo que oí en las noticias, mi papá oyendo noticias de que había un huracán allá, no sé dónde, en Asia, un tifón. Ahora nosotros tenemos un montón de huracanes, ¿verdad? La temporada de huracanes le llaman ahora, en estos lados de acá. Terremotos también eran bien aislados, ¿verdad? Recuerdo cuando hubo un terremoto fuerte en Nicaragua, allá a los años otro terremoto fuerte en México, y después calmado un montón de años, pero últimamente han habido terremotos terribles. En Haití hubo un terremoto increíble, no hay mucho. En México también, otra vez. Nicaragua hace poco tembló fuerte. El Salvador ha tenido situaciones, volcanes que estaban apagados también están en acción. Entonces, fíjense que el año pasado creo que fue, o el 2019, no, el 2020, porque estábamos en pandemia, también ocurrió, creo que en África, algo que tenía siglos de no ocurrir, y era una plaga increíble de langostas, que destruyó cultivos exagerados, ¿verdad? Obviamente trae más hambre porque se comen los cultivos. Entonces, esas son cosas que uno ve, que Jesús las mencionó, que iban a pasar, y está hablando de que iban a pasar cada vez más seguido. ¿Por qué? Porque durante la tribulación eso se va a multiplicar.
Los terremotos van a ser tal vez no tan seguidos, pero van a ser mucho más fuertes. Hoy en día, terremotos de 6, de 7, son fuertes, de 8. Durante la tribulación probablemente anden en la escala de 10, ¿verdad? Para arriba. Otra parte de las profecías es la famosa epidemia que estamos, ¿verdad? La pandemia. Jesús habló de eso, de epidemias. Bueno, todos estos años para atrás han habido epidemias, sí, pero allá en África se oía del ébola, aquí en América del dengue, de chikungunya, ya ni me acuerdo cómo se pronuncia, chikungunya, paludismo, que hubo otra epidemia de no sé qué, pero no había habido epidemias a nivel de todo el mundo, ¿verdad? Eso no lo oímos. Dicen que allá, no sé en qué año, hubo la pandemia de la gripe española, pero no fue en todo el mundo. Fue en un montón de países, pero no fue en todo el mundo. En la Edad Media hubo la peste negra, que fue casi en toda Europa, pero no en América no hubo, ¿verdad? Entonces, esta tiene esa diferencia, que está en todo el mundo. No hayan como, pues ha costado ver cómo controlarla, ¿verdad? Cuando se piensa que se está controlando, vuelve a salir, ¿verdad? Y sale con variaciones. Entonces, no solo está lo del COVID, sino que han surgido a medida, durante esta generación, estamos hablando de la generación 70, 80 años después de que Israel se funda, ¿ok? Eso es lo que hay que tener en mente. El punto de partida es Israel. Después de Israel, han aparecido enfermedades que tal vez no habíamos oído. Fíjense que yo estaba estudiando medicina en los años 80 y me acuerdo, a mí no se me olvida, que yo iba en el elevador cuando oí por primera vez, un elevador en el hospital que yo estaba estudiando, cuando escuché por primera vez que ha salido una enfermedad nueva por ahí, fíjate, ¿cómo se llama? Se llama SIDA. Ah, SIDA. ¿Y qué significa SIDA? Y empezamos a platicar del SIDA, pero como una enfermedad que había aparecido allá por África y que en Estados Unidos estaba empezando a haber uno que otro caso y que solo sucedía con los homosexuales. Y, interesante. Pero salí del elevador y ya no volví a oír del SIDA hasta que ya empezó a haber casos fuertes y rápidos y seguidos, ¿verdad? Y ya no solo de homosexuales. Entonces, y empezaba a morir gente conocida de uno, ¿verdad? Por el SIDA. Esa es una enfermedad nueva adentro de esta generación, ¿verdad? El dengue es nuevo, un montón de cánceres que son nuevos y así, un montón de enfermedades que antes, bueno, cuando yo estaba cipote también era raro ver gente gordita. Y si ustedes ponen el programa de Chespirito, ¿cómo se llama? El Chavo del Ocho. Yo me acuerdo cuando yo lo miraba de cipote, de jovencito yo, y miraba al Chavo del Ocho y el señor Barriga era gordísimo para mí. O sea, qué señor más gordísimo. Y bromeaban en el Chavo del Ocho porque era como muy gordo. Hoy lo veo yo, hoy lo veo y digo, sí era gordito, pero no era tan gordito, pues, ¿verdad? Un poquito gordito es hoy. Hoy se mira poquito gordito. En aquel tiempo se miraba gordísimo. Entonces, ¿por qué? Porque es otro tipo de epidemia que hay hoy en día. Igual antes, oír de diabetes era bien raro. Entonces, está habiendo más, todo dentro de una generación.
Otra profecía que uno va viendo, qué exagerado cómo se cumple. Antes uno no le ponía mucha atención. Cuando digo antes es, piensen en 1950, 1960. Es la ciencia se aumentará. La ciencia sí ha aumentado en el último siglo. Bueno, hace un siglo y un poquito más que se inventó el carro y los aviones. Antes no existían, ¿verdad? Durante, ¿qué? 2000 años la gente no conocía un carro, eran carretas con caballos y cosas así, ¿verdad? El tren. Pero, pero carros son de 1900 por ahí, cuando empezaron ya a verse. Y hoy es natural. Fíjate que cuando yo estaba pequeño, estaba hablando de 1960, mi papá, que tenía un carro, íbamos al pueblo de mi mamá, aquí cerca de Tegucigalpa, como a 40 kilómetros de Tegucigalpa. Íbamos y cuando mi papá entraba en su carro al pueblo de mi mamá, todos los niños salían y hasta algunos adultos a ver el carro pasar y iban corriendo detrás del carro era novedad, y tocar el carro. Y cuando nos parqueábamos, aquel montón de hipotes de todo el pueblo para ver el carro. Y yo me emocionaba viendo a aquella gente, aquel montón de niños corriendo detrás de nosotros. Y si yo le cuento eso a mis hijos, no van a entender, se ríen, porque ¿qué es eso? Si uno entra hoy a cualquier pueblo, puede entrar uno con la nave que uno quiera y solo lo ven pasar y como que nada. Entonces, va viendo uno cómo avanza el mundo de rápido. Bueno, imagínense esto, como los celulares, como digo yo, puchica, cómo me hubiera encantado que existieran celulares cuando yo estaba en el colegio para tomarle fotos yo casi no tengo fotos de mi secundaria o de la escuela, casi no tengo fotos. Y ahora uno tiene 10,000 fotos de un mes, si quiere, ¿no? Nosotros para tener fotos había que comprar el rollo de 24 fotos, de 12 fotos y saber escoger qué foto tomar. Y si una foto salía mal era, ay, qué dolor, ¿verdad? Qué dolor, porque se desperdiciaba una parte del rollo de las fotos. Cuando uno iba a revelar, a ver, mandaba a revelar el rollo y iba a ver cuando ya salían, a ver cuántas me salieron buenas y a ver qué tal salieron. Y uno decía, ay, me salieron 8 borrosas. Qué dolor, ¿verdad? Entonces, eso los jóvenes aún de 30 años hoy en día ni saben qué es eso, ¿verdad? Entonces, el mundo está cambiando bien rápido. La ciencia se aumentará. Nosotros los que somos mayores vemos eso. Los jóvenes y los niños de hoy en día no lo perciben porque para ellos solo están esperando a ver el otro año, a ver cuál es el celular que va a salir el otro año, con qué cosas nuevas va a traer. Si nosotros nos criamos con teléfonos de marcar, y fíjense que, no sé cuántos de ustedes conocieron esos teléfonos de marcar, pero no hace mucho miré un video que a unos niños les pusieron un teléfono de marcar y no sabían qué hacer. Y cuando les dijeron que era un teléfono, ¿y dónde está la pantalla? ¿Y por dónde se mira? O sea, ellos no sabían que era un teléfono de los de antes, ¿verdad? Entonces, el Internet tiene como ¿qué? 20, 25 años de existir, ¿verdad? Así, Internet popular. Pues la ciencia sí está aumentando, los viejos somos los que echamos de ver eso, que es una profecía en curso. O sea, uno dice, uy, ¿cómo irán a hacer los celulares dentro de 3 años? ¿Cómo irán a hacer los celulares dentro de 3 años? A saber con qué van a venir. Ya oyeron el anuncio del dueño de Facebook, que ya está anunciando Meta, ¿verdad? El metaverso. Entonces se ponen unos chunches o unos anteojos como estos, o unos aparatos aquí, y
vamos a poder reunirnos como que estuviéramos viéndonos, no así como estamos ahorita, que ustedes ven las pantallitas, sino que vamos a poder como que estemos juntos en una mesa y vernos como que estuviéramos ahí de carne y hueso, casi presencial el efecto, por el que va a ser un efecto de tercera dimensión, ¿verdad? De realidad virtual, en realidad se le llama realidad virtual, o sea que te voy a ver, te voy a escuchar, no voy a poder tocar, no voy a poder oler. O sea, si Gisela tiene ahí una buena pizza, solo la voy a poder ver, pero no voy a qué huele, ¿va? Pero va a parecer tan real. Entonces, uno, piense que la primera vez que yo fui a Estados Unidos fui a Disney. Disney tiene una pelota ahí grande que se llama el mundo de la comunicación. De eso es adentro, un museo. Entonces, lo llevan a uno por mostrándole cómo se fue desarrollando la comunicación. Al final del museo, en el tiempo en que yo fui, o sea, hace, ¿verdad? En los 90, 1990 y algo, la parte final del museo hablaba del futuro. Y entonces uno miraba una escena en donde estaba una mesa de cumpleaños, un pastel, la familia ahí cantándole el feliz cumpleaños a un cumpleañero, que era el papá. El papá estaba cumpliendo años. Ya le cantaron, lo felicitaron, le tomaron fotos y de repente dice uno, y uno está viendo todo aquello, ¿no? Y de repente decía uno, bueno, papá, lo siento, me tengo que ir ya, tengo que ir al trabajo o tengo que hacer, yo también me tengo que ir, ¿verdad? Nos vemos, adiós, adiós, y se estaban despidiendo y después de despedirse, ¡prum!, desaparecían, ¡prum!, desaparecían y los niños desaparecían y ya solo quedaba el señor y la esposa y no había pastel. Entonces, y le daban a entender a uno de la realidad virtual. Y cuando yo vi eso, en los 90 que miré eso, uy, dije yo, algún día va a ser así. Qué súper va a ser ese tiempo. Pero no creo que yo logre verlo. Así pensé yo en 1990, que ya le estaban a uno calculando cómo iba a ser el futuro en la comunicación. Y en ese tiempo ni siquiera había visto yo un celular. No, no existían los celulares. Entonces, la ciencia se aumentará. Estamos viendo cómo se está cumpliendo exageradamente esa profecía. Ya se cumplió y se está cumpliendo. Una de las guerras, bueno, si le ponen un poquito de atención a las noticias, van a ver que hay tensión entre China y Taiwán. Allá, ¿cómo se llama? Israel con Irán, Irak. Rusia con no sé quién, Siria, Afganistán con Estados Unidos con los países terroristas, y así, ¿verdad? No digamos la inmoralidad que está aumentando increíblemente en los últimos 2 años. Antes había avanzado bastante, de los años 60 para acá, la inmoralidad sexual ha avanzado increíble, pero los últimos 2 años es muchísimo más por el avance del movimiento gay y trans. O sea, hace 4 años no era tan fuerte, ni se oía casi hablar de los trans. Hoy son ya parte de las películas y de todo. Todas las películas están trayendo ya no solo escenas sensuales y de sexo, sino de inmoralidad LGTB. Esa es una de las cosas que estamos viendo, que es parte de una profecía. La mala influencia, los medios de comunicación, la mala influencia y las mentiras que circulan es increíble. Hoy en día, siempre ha sido así, pero hoy en día, como parte de las profecías que Pablo le escribió a Timoteo, dice, en los postreros días habrán tiempos peligrosos. Y una de las cosas que hoy vemos, que hoy en día es súper fácil tener malas amistades. Como nunca. Si antes uno podía tener malas amistades, hoy es súper más fácil. Esto ayuda bastante.
malas amistades que llevan a una profecía. A lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Oye, eso es bien usual, que uno no vea, ¿y qué tiene de malo? Pues algo que es malo. Uno dice, ¿y qué tiene de malo? Y está enojado. Entonces, el aumento de la iniquidad. Era una profecía, dice que al final de los tiempos el mundo va a estar como en los días de Noé. Bueno, los días de Noé así eran. Inmoralidad sexual, inmoralidad homosexual, maldad, iniquidad, enemistad, todo eso se aumenta, se aumenta. Siempre ha habido, pero ahora hay más y más fácil y más seguido. El aumento de la ciencia como esto debería de ayudar a que la sociedad fuera mejor, que la gente fuera más educada. No, esto ha ayudado a que la gente sea más ignorante, más inmadura, más peleona, más murmuradora. El chisme, como abunda aquí en estas cosas. Ahorita es un paraíso para los chismosos, ¿verdad? Los medios de comunicación y las redes son un paraíso. Se sienten en el cielo por la capacidad de difundir chismes, ¿no? Otra cosa es una profecía de Jesús, y eran los falsos cristos. Y como nunca hay un aumento de cuando habla de falsos cristos, no era tanto como uno pensaba hace un tiempo, que iba a salir un chavo diciendo yo soy Cristo. Siempre hay locos que salen con eso. Aquel es Jesús y yo soy Jesús y ondas así. Pero en realidad el concepto es falsos cristianismos. Y eso sí abunda. El cristianismo verdadero con el mensaje claro del evangelio no es mayoría dentro del cristianismo. Cuando empezó Martín Lutero la reforma y a restaurar, digámoslo así, el evangelio de que solo es por gracia, por medio de la fe, no es por obras, eso se volvió a levantar en los tiempos de Martín Lutero, 1400 y pico. Pero hoy en día, dentro del mundo protestante, otra vez hoy en día más fuerte, otra vez están creyendo en la salvación por obras, que la salvación se pierde, que no es suficiente la fe. O sea, ya uno no oye ese pleito solo con los católicos, sino con evangélicos. Entonces hay un montón de falso cristianismo. Surgieron, agarraron fuerza durante esta generación, desde que Israel surgió hasta ahora, ha agarrado fuerza todas las sectas y han salido muchas sectas. Los mormones eran bien débiles, pero en la última generación han crecido. Los testigos de Jehová han crecido. Montón de iglesias con un falso evangelio abundan. Entonces Jesús dijo, miren, va a haber falsos cristos y les van a decir, ¿dónde están? Aquí está Cristo, y esas son las falsas iglesias o falsos cristianismos, el evangelio de la prosperidad, el movimiento de la fe, yo declaro, yo proclamo, yo decreto, todo eso es sectas del movimiento de la fe o el movimiento de la prosperidad. Haga pacto con Dios para que Dios le dé un montón de dinero y el dinero. Entonces, esos son falsos cristianismos que están abundando cada vez más. Aquí en estos lados uno entra a una librería cristiana y los libros cristianos de sana doctrina son la minoría. Casi todos los libros, la música cristiana, casi toda viene de iglesias no tan cristianas, de verdad. Entonces, la letra de muchas canciones uno tiene que analizarlas despacito para estar seguro de que no hay problema. Así estamos hoy, imagínense. Si uno le pone atención despacio a las letras, un montón de letras dicen cosas
que chocan con la Biblia. Entonces, eso iba a abundar, dijo Jesús. Es otra profecía en cumplimiento. Por eso Jesús hablaba de que aún podían ser engañados. Dice, si fuera posible, serían engañados aún los escogidos. Aún los cristianos podrían ser engañados por falsos cristos, por falsos cristianismos alrededor. Pero a la vez, al mismo tiempo, otra profecía es que el evangelio, el verdadero evangelio, iba a ir avanzando. Iba a avanzar. Y entonces Jesús dijo que antes de que Él venga, el evangelio se iba a proclamar a todo el mundo. Todo el mundo iba a escuchar. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil hoy en día? Antes era bien difícil de pensar cómo. Hoy en día, fácil se puede hacer que todo el mundo oiga el evangelio por medio de internet. Imagínense, estamos teniendo una reunión. Ustedes allá en Italia y yo en Honduras. A veces hay gente de Colombia y del Salvador. Desde El Salvador, desde Colombia. Y estamos juntos. Hay otro de los grupos dentro de la zona del doctor Pérez que tienen gente que se está reuniendo en Australia y en Canadá. Entonces, hoy en día, por medio del internet, es más fácil que rápido se oiga el evangelio por todos lados del mundo, como nunca antes. Entonces, que exista el internet, que exista Zoom, que exista WhatsApp, aunque hay muchas cosas malas ahí circulando, también es un camino por donde va a llegar el evangelio a más gente que no nos imaginábamos hace 5 años. Hace 5 años, ¿verdad? No nos imaginábamos, ni por cerca. Entonces es parte, esto que estamos haciendo ahorita es parte de un cumplimiento de profecías, ¿verdad? La economía se está alterando en todo el mundo. Hay problemas y en parte es por otra profecía y es los políticos en todo el mundo están fallando y tiene que haber una escasez mundial de líderes políticos, tiene que haber una escasez bárbara para que eso prepare el terreno para el anticristo. Entonces estamos viendo el cumplimiento de que hay una escasez de líderes a nivel mundial. No hay un país que diga, ¿verdad? Este tiene un líder fuerte, un líder bueno, fuerte. Hay líderes fuertes, ¿verdad? El de China, el de Corea, el de Rusia, son fuertes, pero no son buenos. Entonces, liderazgo bueno no hay. Años anteriores sí había, hoy ya no. Todo eso es parte de una profecía que prepara el terreno para el anticristo. Ahora, hay una que es bien importante que yo le estaba viendo hace poco. Ante todo esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ya que ustedes y yo estamos dentro de esa generación de 1948 para adelante, ¿verdad? Estamos adentro. Estamos en el año 73 más o menos de la generación que dura hasta los 80, 81, 82 años. O sea que entre ahora y 7, 8 años pudiera ser el rapto. No podemos pensar, no, yo creo que de aquí a unos 20, 25 años pudiera ser el rapto. No, porque ya no salimos de la generación. Las generaciones duran alrededor de 80, 70, 80 años. Dentro de 20 estaríamos hablando de una generación de 100 años. No encajaría mucho, ¿verdad? Entonces, estamos en ese lapso. Por eso es que nosotros hoy tenemos que captar eso y que tenga un efecto en nuestra vida. ¿Qué efecto? Mejorar nuestra relación con Dios en la primera. No porque si estoy mal, como mal cristiano me voy a quedar, no,
sino porque quiero que Jesús me encuentre bien. Que cuando sea el rapto yo esté bien. Que cuando sea el rapto yo esté sirviendo al Señor. Que cuando sucede el rapto, si sucede hoy, que Dios me encuentre hoy cumpliendo la gran comisión, dándole el evangelio a alguien, haciendo discípulos, porque en eso nos quiere encontrar el Señor. Él provee las oportunidades. Y que me encuentre reuniéndome, porque Él quiere que, o sea, imagínense que yo diga, no, ya no me voy a reunir. Y ya no voy a la iglesia, no me conecto con nadie. Y en eso viene el Señor. Y me va a decir el Señor, ajá, ¿qué pasó? No me voy a quedar, pero tengo que explicarle a él qué pasó. Y aquí, pues, esa es una de las cosas. Les leo Hebreos 10. Les voy a leer 2 versos. Hebreos 10, 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos, animarnos. Hey, hagamos esto, hagamos lo otro. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, una costumbre que Dios no quiere, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entre más vean que aquel día se acerca, el día del Señor, pues más tenemos que animarnos unos a otros, amarnos unos a otros, estimularnos unos a otros y congregarnos. Y Santiago agrega otro elemento que es bien importante. El apóstol Santiago, el hermano de sangre de Jesús, dice en el capítulo 5, dice, verso 8 y 9, tengan paciencia ustedes y afirmen sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Tengan paciencia. ¿Paciencia de qué? De que las cosas están pasando y que yo no tire la toalla. Esa es una implicación, que yo tenga paciencia, que no tire la toalla. Y afirmen sus corazones, que tengo que tener mi corazón firme en las cosas de Dios. Porque la venida del Señor está cerca. O sea, ya viene, tengo que estar bien. Ya viene, tengo que tener paciencia, pero también tengo que tener paciencia no solo de las cosas que están pasando, sino paciencia con los hermanos. Miren el verso 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Ese es un verso bien interesante. Hermanos, o sea, son salvos. No se quejen, no estén peleando, no estén tirándole chinitas indirectas al otro. No lo hagan, no lo hagan, porque eso implica que yo estoy juzgando a aquel. Yo estoy juzgando a aquel. Entonces me dicen, no lo hagas. ¿Por qué? Porque el juez está delante de la puerta. El juez ya está ahí. Tengo que dejarle a él eso. No es mi trabajo. Para que no seáis condenados. No es que voy a ser condenado al infierno. No. Para que no me diga, vení, ¿qué pasa, Tavo? ¿Por qué estás ahí? Cuando sea el rapto, ¿verdad? Que me diga, vos estabas juzgando a los hermanos. Vos estabas criticándolos. Vos estabas peleándote con hermanos. Vos estabas teniendo problemas con hermanos. Entonces aquí dice, no lo hagan porque ya el juez está ahí nomás. Está a la puerta. Ya está en la puerta, ya va a abrir y nos va a llevar. Entonces esa es otra implicación. Son las implicaciones que tienen que ver con nosotros. Nosotros cuando sea el rapto, nos vamos. No vamos a irnos al infierno. Pero y entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es estar bien con el Señor, afirmar nuestro corazón con Dios, no dejar de congregarnos, estimularnos al amor, tenernos paciencia unos con otros, en vez de pelear con hermanos, con los cónyuges, con la familia, que el Señor ya viene. Imagínate que te peleas con tu
cónyuge, con tu esposo, con tu esposa, y viene el Señor, ¿se imaginan? Te agarra ahí peleado o peleada, o peleado con un hermano o una hermana de la iglesia. Entonces, Él nos deja esos versículos para decirnos, ¿cómo es que yo quiero encontrarlos? Cuando yo regrese por ustedes, yo quiero encontrarlos que están bien conmigo, que están bien entre ustedes, que se están reuniendo y que están haciendo la tarea que les pedí. ¿Cuál tarea? La de hablarle a otros de Jesús, porque yo me voy a ir, pero aquel no. Entonces tengo que ayudarle a aquel para que él también se vaya. Y a aquel también, y a aquel otro, tengo que hablarle de Cristo. Y una manera más fácil de regar el evangelio es hacer discípulos, porque si yo hago discípulos, esos discípulos también van a andar regando el evangelio. Entonces eso quería compartirles hoy, ¿verdad? Que ya hay muchas profecías, las más importantes ya están cumplidas y cumpliéndose, y que estamos dentro de una generación que es la más probable de que experimentemos el rapto. Por lo tanto, tenemos que vivir como Dios quiere. Vivamos como Dios quiere y disfrutémonos entre nosotros y de todos modos vamos a pasar juntos la eternidad. Si yo nunca lo llego a conocer en persona, en el cielo nos vamos a ver en persona. Yo no sé si a todos los voy a poder, ojalá podamos hacer el plan que tenemos con el doctor Pérez de ir a Italia, ¿verdad? Si Dios quiere el otro año, a principios del otro año. Pero si no se da, nos vamos a conocer de todos modos un día en el cielo. Y pronto, ¿verdad? Entonces, agrademos a Dios, vivamos como Dios quiere, obedezcamos a Dios. No hay nada mejor, no hay nada mejor. El único chance de ser obedientes a Dios es ahorita, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, por esta reunión, por tu palabra y gracias porque nos muestras que ya está cerca, cada día más cerca de que nos vayamos contigo, nos conozcamos en persona todos, te conozcamos en persona a ti, Señor, y que tengamos deleites sin final. Pero mientras tanto, Señor, queremos vivir para obedecerte, para agradarte y para ayudar a otros a que te conozcan. Y con nuestro buen ejemplo los podemos ayudar también. Bendice a estos hermanos y hermanas, guarda el corazón de ellos, atrápalos para ti, Señor, y úsalos para que más y más personas te conozcan como Salvador y Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si se quedaron con alguna pregunta o inquietud. Yo, A ver, Elisa. o sea, eh, em, pensando en todo lo que usted ha hablado, en todo lo que ha hablado de Israel y de la venida de Jesús, yo me ponía a pensar, y ya lo último, de lo del cielo, lo del paraíso, yo me ponía a pensar que nosotros en el cielo tendremos, o sea, la Biblia habla hace que nosotros tendremos conciencia, es decir, de lo que nosotros, de todo lo que nos acordamos de aquí, lo que hemos vivido, las personas que hemos conocido, mi mamá, mi papá, mis primos, etcétera. Yo las Sí, veré, o sea, toda su vida y todo, yo los hablaré normal. sí. Sí, Miren, por ejemplo, yo tengo 62 años y ya mi memoria me falla. ¿Por qué? Porque estoy viejito, estoy envejeciendo. Entonces, antes yo me acordaba más fácil de las cosas. Nunca he sido buenísimo de memoria, pero antes, a veces yo voy al súper y digo, bueno, voy a ir a traer esto y esto. Solo son 4 cosas que voy a ir a traer, no las apunto. Y cuando estoy en el súper, ay, ¿qué era? Y se me olvida. 4 cosas que iba a traer y no me acuerdo de una o dos. ¿Por qué? Porque mi cerebro ya está envejeciendo. Cuando estemos en el cielo, nuestro cerebro, todo nuestro cuerpo va a ser perfecto. Va a funcionar al 100%. Ahorita no, nadie tiene un cerebro al 100%.
pero en ese tiempo sí. Entonces, como vamos a estar al 100%, vamos a poder recordar, pero vamos a poder analizar bien. Vamos a poder evaluar bien las cosas. Vamos a ser sin pecados y sin imperfección en nuestra manera de pensar y de analizar las cosas. Entonces sí voy a poder recordarme para darle gracias a Dios por su salvación o por su cuidado. La otra cosa es que nuestro cuerpo va a ser nuevo, parecido al que tenemos aquí, y nos vamos a poder reconocer. Entonces, por ejemplo, Abraham. Abraham murió viejito de 100 y pico de años, ¿verdad? Bien viejito. Cuando resucite, no va a tener un cuerpo de viejito. Él va a tener un cuerpo joven. El cuerpo, se calcula que la apariencia que vamos a tener es como la apariencia que de seguro tuvo Adán y Eva. ¿Qué apariencia tendrían ellos? Jóvenes como de 30 años, más o menos. Jesús llegó a los 33 años. Jesús no podía pasar a más edad porque él no podía envejecer. Jesús no hubiera llegado a los 40 años porque la gente hubiera dicho, tiene 40 y siempre aparece cipote, porque él no podía envejecer. Entonces nosotros no vamos a poder envejecer, y los que ya estamos viejitos, al tener un cuerpo nuevo, va a ser un cuerpo joven, pero parecido a mí. Por eso es que cuando murió el rico y Lázaro, el rico reconoció a Lázaro, hey Lázaro, y reconoció a Abraham. Y él no conocía a Abraham. Él nunca conoció a Abraham, pero ahí, hey, está, Lázaro está con Abraham. O sea, aunque estaba, fíjense que no estaba en el cielo, estaba en el equivalente al infierno, y aún así su mente estaba más desarrollada que cuando estuvo en la tierra. Hoy en día, solo para comparar, así, si ahorita pasara Abraham a mi lado, yo no lo reconocería. Pero sí, estando en el cielo, veo a Abraham de largo, ya está Abraham. Voy a ir a hablar, a preguntarle cómo fue cuando Dios le dijo que sacrificara a Isaac. O sea, vamos a poder reconocer aún a gente que ni conocíamos, ¿verdad? No digamos a los que conocíamos, mi papá, mi hijo que murió, mi mamá, el hermano de la iglesia que murió. Sí nos vamos a conocer. Vamos a tener un cerebro mucho más desarrollado que hoy en día cualquiera. Así que ánimo, va a ser buen tiempo ese. Ok, entonces yo pienso que quizás solo, digamos, no vamos a olvidar todo o No, sea, nos recordaremos, pero aquellas no va a cosas, haber, digamos, como seremos limpios, ¿verdad? De pensamiento, de todo. Seremos limpios de todo pecado, o sea, no habrá pecado en nuestras vidas, pero sí olvidaremos, bueno, yo pienso, no lo sé, lo malo, digamos, o sea, como no habrá pecado, pero no. es probable que podamos decidir no recordar Mm, nuestros pecados cuando éramos impíos. Que decidamos, no, esos recuerdos los borro. Pues no quiero ni pensar en eso, porque ya no va a existir el pecado. Si yo pudiera recordar, me acuerdo cuando yo hice tal cosa, cuando yo me robé cuando yo dije aquel chisme, no, si yo lo recordara, entonces volvería a existir el pecado, pero ya no va a haber pecado, entonces yo creo que ni va a haber una decisión de que se borre eso de nuestra mente. No ok. querer pensar en eso. No vamos a querer pensar en eso porque sabríamos qué grueso, qué grave, qué feo va a ser para nosotros y para Dios. Y Dios ya dijo, aquí no vuelve a haber pecado y no va a haber pecado. Yo una vez estaba leyendo un texto bíblico, pero no sé en dónde está porque a mí se me olvidan los nombres y los textos bíblicos, los números.
y hablaba acerca de que nosotros en el cielo vamos a estar siempre glorificando el nombre del Señor. O sea que habrá tiempo, digamos, nosotros somos cantando, adorando como lo hacen los ángeles, pero Sí. digamos, si está mi mamá, mi familia, digamos, si yo conozco a mi mamá en el cielo y yo quiero estar con ella, etcétera, es que yo me pongo a pensar todo eso, entonces será como aquí en la tierra, solo que no habrá pecado en nosotros, pero si yo conozco a mi familia y todo, no sé, me pongo a pensar todo eso. Y si estamos adorando al Señor, entonces habrá tiempo para mi familia. O seremos familia. Digamos, todos seremos No, familia, pero ya no será mi mamá, ya no será mi papá, mis hermanos. eso te iba a decir, que ya no vamos a ser la familia que éramos. Yo voy a saber que ella fue mi mamá, pero ahora es una hermana mía. Somos juntos parte de la esposa de Cristo, ¿verdad? Solo vamos a saber qué fuimos, ¿verdad? Pero no, ya no somos. Ahora somos hermanos para siempre. Y no va a haber ese lazo entonces. Ay, mi mamá, voy a ir a pasar un rato con ella, toda la tarde con ella. No, no. O sea, ni ella ni yo vamos a querer eso. Vamos a estar juntos. Ok, cuando dice adorando a Dios no significa que vamos a estar cantando siglos y siglos y siglos. No. O sea, vamos a poder relacionarnos entre nosotros y eso va a darle gloria a Dios. Dice, si Jesús dijo que la manera en que nosotros nos llevemos le da gloria a Él, simplemente porque ustedes y yo nos llevemos bien, nos edifiquemos, nos perdonemos, nos tengamos paciencia, nos animemos unos a otros. Eso le da gloria a Él y no estamos que estamos juntos cantándole a Dios. Le estamos dando gloria sin cantarle, sino con nuestra relación. Entonces igual, en aquel tiempo va a ser todavía más perfecto el poder relacionarnos de una manera en que le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Y pastor, entonces, ¿cuál sería la mejor actitud en que deberíamos estar ahora que estamos así tan cerca del rapto? Sí, como les decía, no es de tener miedo, es de estar alegres. No es de estar preocupados por uno, sino por los demás, por los que no son salvos. Ver cómo darles el evangelio, orar por ellos. Y lo otro que mencionaban los versos, que entre nosotros nos llevemos bien, muy bien, cada vez mejor, porque así nos quiere encontrar Él. Imagínense, imagínense que si Dios quiere, el otro año podamos viajar con el doctor Pérez a visitarlos a ustedes. Imagínense. Imagínense dos cosas. ¿Cómo creen ustedes que a nosotros, al doctor Pérez y a mí, y a Camila y a Coritza, nos gustaría encontrarlos a ustedes? ¿Verdad? Ok. Pero después de estar un tiempo con ustedes, yo tengo que regresar a mi casa y ahí están mis hijos. ¿Cómo creen que me gustaría encontrar a mis hijos cuando yo regrese? Yo quiero que estén alegres de verme. Yo quiero que se estén llevando bien, que hagan cosas que alegren mi corazón. Yo no quiero regresar y encontrarlos peleados. Me voy a poner triste. O que regrese yo y que me diga, y fulano y mi hijo no está a ver, a saber dónde anda. Yo me voy a poner triste. Entonces, si eso pasa en un nivel humano, pues solo pensemos cómo Dios nos quiere encontrar cuando ya venga por nosotros. O que le digan, Pero si, pastor, o que le ¿mande? digan, o que, digamos, usted regrese a su casa y le digan, su hijo dejó la universidad, o su hijo dejó de estudiar, su hijo dejó del Ajá. trabajo. Sí, que haga algo que a mí no me pareciera o me diera tristeza. Entonces, yo no quisiera eso, ¿verdad? Entonces, esa es una comparación. ¿Cómo querrá el Señor encontrarnos? Ahí dice esos versos que les leí. Así quiere encontrarnos. Bien, que si el Señor viene hoy y yo diga, y ahorita ya voy para el cielo,
voy a ver a Jesucristo y tengo un mes de no leer la Biblia, híjole. Y me va a preguntar, porque él sabe que yo no la leí. O sea, yo no quiero eso. Yo no quiero. El Señor no quiere eso, que cuando vengan, diga, ay, hoy voy a ir a recoger a Tavo y Tavo tiene un mes de no leer la Biblia. Tiene un mes de no ir a la iglesia. Qué tristeza me da. Y me va a preguntar, porque dice que todos vamos a dar cuentas, todos vamos a dar cuentas. Ya no nos va a enviar al infierno, pero, o sea, cuando yo regrese, mis hijos van a saber que yo me voy a dar cuenta que se portaron mal. Ellos saben que es que no los voy a correr de la casa, pero van a saber que voy a estar triste, que puedo llorar. Y tal vez esos no van a querer, ellos no van a querer eso. No van a querer verme triste o que yo los regañe. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué está mal? ¿Verdad? ¿Para qué pasar ratitos feos cuando puede ser un tiempo bonito cuando nos lleve el Señor? ¿Verdad? Porque estamos viviendo, obedeciéndolo, viviendo bien entre nosotros, ganando personas. Imagínense que yo a veces me pongo a pensar, ¿qué cristiano irá a ser el último que dé el evangelio y que cuando se vaya en el rato se va también la persona que acaba de confiar en Cristo? ¿Quién irá a ser la última persona que confía en Cristo? ¿Y quién irá a ser el último que dé el evangelio? Uy, Dios, me gustaría ser yo. Eduardo, ¿Quién? o Jessica o Eduardo habían levantado la mano. Que no podía poner el micrófono. Cuando usted mencionó, pastor, que hermanos de sangre de Jesús, Santiago, yo eso era mi pregunta. Sí, Jesús tuvo hermanos y hermanas. Pero los tuvo. De la Biblia, Santiago, que escribió el libro de Santiago, era hermano de Jesús. Y el otro es Judas, que escribió el libro de Judas en el Nuevo Testamento. Entonces, hay un verso, por ejemplo, solo de ejemplo, Mateo 13. En Mateo 13, 54. Mateo 13, verso 54. Ahí lo tenés. Mateo 13. Dice, y venido a su tierra, Jesús regresó a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos, los del pueblo, estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este Jesús, el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Ese es uno de los versos que habla de los hermanos de sangre de Jesús. Porque, bueno, eso yo tenía esa duda, porque siempre a nosotros hemos escuchado, bueno, no es que me hayan enseñado, porque de hermanos de sangre de Jesús sí he escuchado muy poco, pero que María ya no tuvo más hijos. No, sí Y que tuvo varios. eran hermanos porque todos en ese tiempo decían que eran hermanos, como nosotros nos tratamos de hermanos. No, porque por eso estaban extrañados los del pueblo que decían, y Jesús, si nosotros lo conocemos desde que era un niño, y a sus otros hermanos y a sus hermanas las conocemos. Entonces, ¿cómo es que este Jesús salió tan sabio? Dice el verso, ¿va? Eso es lo que le sorprendía a los del pueblo de Nazaret, que Jesús fuera tan sabio, y si nosotros conocemos, dice, a sus hermanos, Jacobo y José y Simón y Judas, o sea, solo menciona 4 varones, no menciona nosotros somos hermanos de él, ¿verdad? Todos somos hermanos, no dice eso, solo habla de 4 varones y dice, y todas sus hermanas, que no dice cuántas eran, ¿verdad? Pero que tuvo, ¿por qué? Porque en ese tiempo
recordemos que María se casó con José bien joven, bien joven. Y una vez que nació Jesucristo, que era su hijo mayor, José y María tuvieron una relación normal de un matrimonio. Y en ese tiempo no era raro que los matrimonios tuvieran varios hijos porque se casaban jóvenes, ¿verdad? María se casó entre 16 y 18 años, más o menos. Entonces, era bien fácil que tuviera varios hijos y no era pecado que tuviera hijos porque era casada con José, era con su esposo. Entonces, no era malo, no es malo que uno diga que María tuvo varios hijos. Eso era normal, es la normal. Ella era la esposa de José. José era otro muchacho, tal vez unos 20, 22 años. Imagínense cuántos hijos pudieron tener. Porque en aquel tiempo no había manera de planificar tampoco. Entonces era normal que María y José tuvieran relaciones. Era normal, como cualquier matrimonio. Ok, muchas gracias, pastor. Ya me quedó más ¿Verdad? claro. Ah, qué bueno. Gracias, Excelente. pastor. No sé si hay otras preguntas. Se ha hecho un poquito tarde aquí. Ya bien tarde, uy, sí, no me había fijado. Las 10 de la noche, wow. Sí, pero nosotros siempre aprovechamos de sus enseñanzas hasta el último. Gracias. Me Y alegro verlos. entonces, Bueno, pues un abrazo a todos, ¿verdad? Los queremos mucho.